Hoy vamos a hablar en Asuntos Públicos del bolsillo de los argentinos, o mejor dicho, de lo que queda de ellos después de recibir las facturas de gas, luz, agua, distintos servicios públicos que han venido subiendo enormemente en los últimos meses y años, los últimos 2 años. Bien, porque los economistas dicen que hay una cosa que se llama la restricción presupuestaria, Mabel. ¿Eso qué quiere decir? Que los bolsillos no son flexibles, no se estiran como un chicle, son rígidos. O sea, lo que se paga en una cosa no está disponible para la otra. Y lo que queda, lo que quiere la gente hacer con sus ingresos es, naturalmente, consumir. Por eso las estadísticas están dando que el consumo de bienes masivos, es decir, alimentos, productos de limpieza, textiles, etcétera, viene cayendo constantemente en los últimos 2 años y no es sorprendente. Recién algún mes empieza a recuperar comparado con una base muy baja un año atrás. Digamos que el consumo está muy planchado. Claro, eso parece consistente con una política general del gobierno de justamente basar el crecimiento del país en inversiones, o sea, más recursos para los empresarios, para los que tienen, como para que inviertan, y menos recursos de consumo. Entonces es una apuesta muy clave, bajar el consumo. Entonces la señal es clarita. Cuando a alguien le aumentan, como vos decís, las tarifas que no puede eludir, las tarifas básicas de servicios, aumentan a porcentajes realmente importantes, es obvio que ese dinero se retrae de la posibilidad de otro tipo de consumo, no siempre suntuarios, son consumos que tienen que ver con los niveles de vida históricos que alcanza una sociedad. Exactamente, y específicamente con que, por ejemplo, hay que seguir comiendo y hay que seguir vistiéndose, pero por supuesto hay grandes diferencias de precios y de marcas, ¿no? Por ejemplo, las marcas que eligen los argentinos, marcas de primera, marcas A o marcas B, marcas propias de supermercados, marcas supuestamente prestigiosas. Bueno, esto es una ecuación muy compleja que está cambiando mucho en los últimos La apuesta es a tiempos. que seamos un poquito más pobres, contentos y aceptando que hay que ser más pobres. Bueno, hay que ver. Vamos a ver en unos segundos un informe muy interesante en el que entrevistamos a el que tal vez sea el mayor experto en consumo, marcas y negocios en la Argentina, que es Fernando Moiger, y que además tiene una forma muy didáctica de explicar qué es lo que ocurre con el consumo y las personas, porque él lo estudia hace mucho tiempo. Pero digamos en general que en los últimos 10 años el consumo aumentó mucho en la Argentina. Pasó, bueno, ni que hablar desde la crisis del 2001-2002, tuvo algunas caídas en las recesiones, pero se mantuvo en niveles altos. Ahora estamos en la parte descendiente de la curva y aunque hay una recuperación respecto a un año atrás, no volvimos a los niveles de consumo de años anteriores, ¿no? Sí, y esto tiene que ver con decisiones estratégicas, ¿no? Hay una mirada que pareciera que la apuesta es volvamos a determinados fundamentos teóricos que hacen funcionar la economía, donde para consumir primero hay que generar la riqueza, para que se genere la riqueza la tienen que generar quienes tienen posibilidad de hacerlo, que son los empresarios, recortémosles los impuestos a los empresarios o tratemos de alentar a esta inversión, pongámosle más restricciones al consumo y veamos que después todo va a derramar, se va a acomodar, va a haber... Bueno, esa es una teoría muy clásica que es la que está ahora apuntando a la restricción de consumo. Para las masas de consumidores, por lo menos ahora la consigna es austeridad. Vamos a ver entonces la primera parte del informe.
cambiado todos los valores de la sociedad. Entonces, cuando vos te preguntás cómo se mueve en el consumo, lo que ha cambiado es que el consumidor hoy tiene un modo austero. ¿Viste cómo tenés distintos modos? Está en modo austero. Hasta acá ha estado en un modo austero que llamamos racional. ¿Por qué? Porque en la pelea entre salario e inflación ha ganado inflación. En la pelea donde se han actualizado un conjunto de bienes públicos y sus costos que han afectado aún más el detrimento del salario, con lo cual la primera sensación es que la gente tiene un bolsillo más escaso para el mismo paquete de bienes, después de venir de muchos años de un bolsillo que lo sentía más amplio para un paquete creciente de bienes. Entonces entró en un modo austero. Este modo austero es racional y empieza ahora, con pequeños atisbos de mejora del consumo, a dejar de ser racional, pero sigue siendo austero. Empieza a llamarse lo que hoy definiríamos como un austero emocional. No pasamos de que me cuido porque no tengo, sino que encima socialmente tampoco está muy bien comprar por demás. No, ahorramos todo lo que podamos, es decir, no sabemos lo que está pasando en el país y lo que es la inflación y sobre todo la inflación en los alimentos. Por eso que sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando y dónde, pero la verdad es que no hemos bajado nuestro estándar de vida o nuestro consumo. La gente está desesperada por consumir, pero está como con el freno de mano. Entonces está quemando cinta. Tiene el freno de mano y acelera. Y lo que quiere es darse un pequeño gusto. Un pequeño gusto puede ser muy pequeña, ¿eh? Es una salida al cine, es un cuarto kilo de helado, un cuarto kilo. Y si es de promo, mejor. Pequeñas cosas. No, prefiero comprar menos, pero las mismas marcas que me mantengo siempre. El tema de las marcas está sufriendo claramente esto que estamos contando. El consumidor argentino es marquista, le gustan las primeras marcas a morir. Bien. Pero ¿qué está pasando? Hay un modelo típico de todas nuestras crisis, donde en las crisis aparecen lo que llamamos las B-brands, las marcas B. Y entonces yo en la crisis me bajo de la primera, voy a la B-brand, termino de la crisis, no me quiero acordar de cuando era pobre y vuelvo a la marca A. Este es el típico modelo argentino. Ahora bien, pasa en otros países. Está pasando un fenómeno nuevo y es, hay marcas B que ya no son marcas de ajuste y de economía, sino que son marcas B muy bien trabajadas. Hay mucho talento marcario en la Argentina. Está egresando un volumen de profesionales que son tomadas por empresas argentinas. Ya no es la multinacional sola la que tiene ese diferencial y construye lo que nosotros llamamos marcas B con marca y estrategia. Esas marcas B con estrategia le están funcionando muy bien a la gente porque construyen una cercanía emocional que las marcas líderes en las crisis suelen perder. Esta cercanía emocional está haciendo que muchas de estas marcas, una vez que se reactive el consumo, que se va a reactivar de acá en adelante, muy suave, mucho más suave que todo lo que todos querrían, pero se va a reactivar, la gente se quede con esas marcas. No se produzca el típico fenómeno. Va a haber marcas líderes que van a empezar a sufrir, que la gente no vuelve con tanta fuerza cuando empieza a volver la buena. He cambiado de marca, sí, bastante. Sí, de las primeras que por ahí consumíamos, ya fuimos a la segunda y si hay una tercera, vemos, pero segunda, seguro. Las marcas blancas de supermercado también están armadas como marcas de batalla, marcas para la mala y marcas que tienen valores que exceden la mala. Entonces, Coto ha mejorado en su estrategia de marca un montón, pero sigue siendo una marca que acompaña la crisis. Día hizo un proceso distinto. Día construyó un universo donde pone a las primeras marcas y pone las marcas Día en la lógica de la inteligencia del consumidor y las pone en promociones muy parecidas a como algunas tiendas internacionales de ropa femenina hacen su estrategia. Es decir, Forever, Día hace lo mismo que Forever. ¿Qué hace? Manda promos a determinados horarios, que si vos llegaste sos inteligente y la agarraste. Pero si no llegaste, bueno, te la perdiste, porque no llegaste, y te pone otra cosa. Entonces, construye en un escenario de hiperabundancia, que es un retail, continuamente escaseces. Y a vos te tienta la escasez. ¿Me la llevo ahora? O me la llevo ahora o soné.
Si digo, no, vengo después, nunca me la llevo. Eso construye. Entonces, la operación más interesante de los últimos años es la alegría. Yo creo que la gente hoy en día busca economía, busca precio. Ya creo que no se van mal un mismo supermercado que antes se iban, hoy caminan más. Hoy la gente está más pendiente de los precios, de lo que van a gastar, de lo que van a comprar. La gente para ahorrar visita. Entonces, los quesos los compro acá y la verdura la compro allá. Ya no es que por comodidad yo voy camino al primer mundo y quiero todo en un mismo lugar. No existe. Sí, he cambiado mis hábitos. Por ejemplo, ya no voy más a los supermercados para no gastar más, para no gastar extra. Voy a los negocios minoristas. Bueno, fascinante. El mundo del consumo y de las marcas es extraordinario. Además, Moiguer lo explica muy claramente, ¿no? Interesante lo de la creatividad de las empresas aplicadas a los consumos, ¿no? De cómo las marcas B tratan de posicionarse para es que cuando no pase siempre la crisis. marcas B significa que sean peores productos, a veces tienen que ver justamente con el posicionamiento de una marca, una historia, no es que haya tanta diferencia entre la calidad de los productos. Entonces, por eso, bueno, el tema de la publicidad y de cómo venderlo es lo más histórico que aparece en los mercados de consumo masivo. Es cierto, y además esa tendencia de la gente, como decía una de las entrevistadas, ¿no? De comprar en pequeños negocios, no va más a los hipermercados, ¿no? Porque se tientan. Bueno, a veces hay recomendaciones, comprá tal marca Sí. en el supermercado tal, porque es más barata y es muy buena, probala, hay eso. En un clima de bastante más escasez, ¿no? Bastante menos recursos para poder destinar. Claro, porque aún en la escasez siempre hay perdedores y ganadores, ¿no? Sí, Entonces claro. el tema es cómo quedan. Es cierto para lo que dice Moiguer de un consumo que está repuntando, va a repuntar mucho más lento de lo que la gente le gustaría. ¿Y a qué sectores les afecta más, no? Sí. Seguramente aquellos que no destinan todos sus ingresos al consumo, como son los sectores más acomodados, estas variaciones no tienen el mismo significado que para quienes la mayor parte de sus ingresos va al consumo necesario de supervivencia o de lo básico, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso depende mucho de la política económica, hay que ver qué pasa. Por eso siempre afecta, como siempre, todo lo que tiene que ver con bienes de consumo masivo, de utilización constante, afecta siempre enormemente más a los que menos tienen, ¿no? Y vamos a ver entonces, bueno, el consumo depende en clave del nivel de salarios, del nivel de jubilaciones, que en estos días se está viendo muchas modificaciones regulatorias. Sí, ¿no? o por lo menos la apuesta inicial, la apuesta principal que tiene el gobierno fue a bajarlas, ¿no? Bajar las jubilaciones, bajar salarios, porque es una demanda también de aumentar la productividad con una visión que supone que si se baja el costo de mano de obra activa y pasiva, hay una mayor posibilidad de recursos que den en los sectores con capacidad de inversión, o sea, los empresarios. Entonces me parece que todo esto no siempre fue muy fácilmente visto por la población hasta que no se vive, ¿no? Son cosas que es muy difícil de explicar hasta que no son percibidas, y como siempre hay generaciones nuevas, la ingenuidad de los nuevos en el mundo. Ya nos vamos a volver en el segundo bloque a ver la segunda parte del informe y seguimos profundizando en el tema del consumo en la Argentina. Ya volvemos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Odeneo 1825. Estamos. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental.
presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. Auspicia este programa Banco Provincia. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Latam y vos. Juntos, más lejos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy analizando los cambios en el consumo en la Argentina a raíz de los cambios que han ocurrido en la macroeconomía, Mabel, en los salarios, jubilaciones, los cambios que ya ha habido y los que se anticipan. Lo que ha habido hasta ahora ha sido una reducción muy grande de subsidios al consumo de los servicios públicos, con lo cual los consumidores han debido pagar porciones cada vez mayores de bienes públicos que antes los absorbía el Estado. Pero claro, la contrapartida era que antes quedaba más dinero en el bolsillo para gastar en bienes de consumo. Ahora queda menos. Hay una redistribución de ingresos en la sociedad a gran escala. A gran escala, además, porque poner el freno a la discusión salarial en paritarias, ponerle topes que tienen que ver con la inflación, son todas medidas que van consistentes en un mismo sentido, ¿no? Claro. En el mismo sentido de restringir capacidades de redistribución del ingreso en los sectores sectores populares en general, sectores bajos, sectores medios, y concentrar más capacidad de recursos en los sectores que tienen más capacidad, los sectores más concentrados. Es objetiva, es medible, no es retórica. Claro, el tema es, es cómo hacer crecer la economía, ¿no? Porque si la economía crece, se pueden hacer distintas políticas, la gente las perdona. El tema es si la economía no crece, ¿no? Y ese es el problema que hay. Y el problema también es, otra vez, siempre hay un argumento que es hay que agrandar la torta para después repartirla. Y para que se agrande la torta tienen que invertir. Entonces, los que invierten, los actores que lo hacen son los que tienen dinero. Este es un cuento muy retórico. ¿Por qué no podríamos pensar que la torta, por qué tiene que ser más grande para ser mejor repartida? Puede ser más chica y mejor repartida. Pero bueno, esto tiene que ver con supuestos ya hasta ideológicos filosóficos de qué es lo que supone repartir, tener bienes de consumo, qué es lo que necesitamos consumir, qué es lo que deseamos consumir y no sería necesario. Vamos a ver la segunda parte del informe y vamos después a las conclusiones. Nosotros nos metemos en las cuotas no con tal de tener algo, sino viendo si lo podemos pagar, que es distinto. Y lo que se mira no es si se puede pagar el bien, sino la cuota. Si puedo pagar la cuota, me meto. Si no puedo pagar la cuota, no me meto. No miro cuánto vale, porque yo no sé cuánto va a valer mañana. Ni sé cuál va a ser la inflación, ni sé cuál es la tasa de interés. ¿Puedo pagar la cuota? Me meto. Porque el argentino descubrió que de esa manera logró tener algunas cosas, con más o menos sacrificio. De la otra manera no tiene nada. Tratamos de buscar, esa especie de cuotas que nos permitan a nosotros poder pagarlo, ¿sí? Porque si no se nos complica, pagar todo junto se nos complica. Creo que si puedo pagar las primeras 2 o 3 voy a poder seguir pagando, así que las primeras 2 o 3 son las que me marcan a mí, a ver cómo viene. Bueno, venimos de una caída de bebidas que cayó mucho, está recuperando, congelado se hizo percha, está levantando, pero son los que más cayeron, que la gente dijo, verá, yo acá me la arreglo, me la guardo y voy a otros bienes. Y hay un elemento que pasa en toda la región que es muy importante, que alimentos, bebidas y limpieza empieza a competir con tecnología. El que más manda en esto es Chile, pero pasa en todos lados. Y ahorro un poco en todo esto y me compro este bien tecnológico que me muero de ganas. Entonces, en el Autos Pocket, que llamamos nosotros en La Plata,
que puede salir de tu bolsillo para consumo, empezás a competir con categorías que hasta acá no competías. Cada vez los comportamientos... La Argentina está cada vez más fragmentada y va a ser cada vez más desigual. Los comportamientos, cada clase tiene su set de bienes, pero los comportamientos entre el consumo son cada vez más parecidos. Bueno, si tuviera que comprar algún electrodoméstico, espero a las 12 o 18 cuotas. Utilizado los planes de cuotas, y sobre todo en compras grandes o caras, y lo hemos comprado en 12 cuotas con poco interés, como es ahora, sino en 6, como ofrecen muchos bancos. Eso también lo aprovecho. Por eso es muy importante, porque tenemos un mercado chico en volumen de población, que las marcas sean multitarget, cosa que a las marcas les cuesta mucho hacer eso. Pero las marcas que son multitarget son las que pueden andar bien y crecer muy bien. Hay que tener mucho talento para hacer en una sociedad fragmentada y desigual marcas multitarget. Hay millones de ejemplos exitosos. Coca-Cola es una marca multitarget. Lever tiene un back de una fábrica de productora de cualquier cosa, pero por ejemplo de jabones en polvo, y tiene Skip, Ala y Drive. Entonces, o construís el multitarget porque la marca recorre todos los niveles y tenés la light para uno, la cero para lo otro y la regular para el otro y la vidrio para el otro, o tenés marcas en cada pedazo, un back, mucha front. Tiene mucho que ver con lo que conversábamos antes. La gente compra en la medida que tenga referencia de que lo que compra no es caro. Precios Cuidados funcionó no para cuidar el precio, sino para que tengamos algún nivel de referencia en momentos de alta inflación de cuánto valen las cosas. Entonces, si Precio Cuidado vale tanto, bueno, un 10, un 15, más que Precio Cuidado me banco. Más que eso creo que es robo. Cuando no sé ningún precio, porque la inflación nos desparametriza. En ese sentido, es como una especie de brújula en medio de la tormenta para saber cuánto valen las cosas. En la medida que la inflación siga alta como está, sirve. En la medida que la inflación eventualmente baja, cosa que todos más que esperamos necesitamos, pierde su valor. Hay algo que los retail saben hacer muy bien, lo hicieron históricamente, en el mundo y en la Argentina en especial, que es entender en qué momento se va a desacelerar el proceso inflacionario. ¿Qué hacen ese día? Aumentan los precios un 10, un 20, un 30 y luego dicen de acá en adelante congelados. Antes esa operación era muy exitosa porque la gente no se daba cuenta que aumentaron un 10, un 20, un 30 y iba al retail y se nutría porque tenía la tranquilidad que eso no aumentaba. Hoy tuvimos el caso de una firma que está haciendo esta operación en este momento, pero todos dicen aumentó antes, con lo cual lo que me está dando está arriba y ya la incluyó. Y entonces pierde eficacia. Pero pierde eficacia porque el mecanismo que guiaba cómo se construía ha quedado develado. Pero a veces son bastante engañosas las promociones, así que hay que estudiarlas muy bien para no caer en trampas. Cuando uno entra a las cuotas, el mecanismo es, puedo pagar la cuota, entro. No puedo pagar la cuota, no entro. Lo tenés mucho más en ejemplos de bienes durables, los créditos hipotecarios. El modelo de UVA hace que la tasa y por lo tanto la cuota sea 3 veces menor que lo que sería una cuota fija en tasa de interés típica, sistema francés, el que queramos. Si la inflación baja, la cuota está muy bien. Si la inflación sube al tercer año, es mayor que la de cuota fija. ¿Quién dice eso? Nadie. ¿Qué hace la gente? Muy inteligente la gente no es tonta. Voy a los bancos estatales. ¿Por qué? Porque cuando pase eso, alguna solución me van a encontrar. Chimpum. Y la verdad, ocurre eso. Si vemos en qué momento está viviendo el consumidor hoy, mide una esperanza sin que tenga ningún instrumento que le diga que esa esperanza vale. Está esperanzado. No hay nada real que le demuestre que esa esperanza va a fructificar y va a ser positiva. Pero sigue en una etapa muy poco habitual en la Argentina. Yo no lo vi en muchos años. Sigue esperanzado y aguanta en la esperanza. Cree que tiene que incorporarse y abrirse al mundo, salvo que casualmente es un mundo que no quiere incorporar a nadie en este momento. Digamos, nosotros tenemos algún problema de destiempos.
pero quiere eso, y eso está aguantando, y vale para lo político y vale para las marcas, ahí se juntan. Y sí, ¿no? Bueno, ¿quién no quiere esperanzarse? ¿No? Hay que ser optimista, pero el problema es que la experiencia histórica es difícil. Es la resistencia que tienen amplios sectores a ver la realidad y confrontarla con esa esperanza, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Pero es muy interesante la sofisticación del consumidor, en el sentido de que es un consumidor muy entrenado a décadas de inflación. Sí. Entonces, ya puede adivinar una trampa en el comportamiento de alguien que dice, bueno, yo te congelo los precios, o el otro dice, desconfío, ¿no? O sea, es un consumidor absolutamente racional, informado, inteligente. Es muy difícil engañar a la gente. Claro, ¿no? A pesar de la inflación. Claro, a pesar de la inflación en eso micro, pero en la idea más macro, esa necesidad de creer, ¿no? Y esta idea es interesante, subrayo lo de Fernando Moiguer, que dice, nosotros queremos entrar a un mundo que no nos quiere recibir, y es verdad, hoy cada vez es menos posible las olas globalizadoras tan esperanzadoras que hubo en los 90 y hasta en los 2000, hoy parecen estar revirtiéndose, o por lo menos en un periodo de muchísima turbulencia, con lo cual no es tan fácil esta idea de desencerrémonos, salgamos al mundo, un mundo que se empieza a encerrar en sí mismo, en bloques, y me parece que la estrategia, sí, es un poquito a destiempo, ¿no? Absolutamente, es así. Pero bueno, interesante el informe, espero que a ustedes les haya gustado también. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.